My last name is Lee. Bruce Lee. En la vibrante y turbulenta industria del cine de Hong Kong de finales de los años 60, un nombre resonaba con fuerza por encima de todos: Jimmy Wang Yu. Actor, director, ídolo de masas y figura controvertida, Wang Yu se convirtió en el rostro de una nueva era del cine de artes marciales. A comienzos de la década de 1970, Wang Yu estaba en la cima absoluta. Era el actor mejor pagado del momento y protagonizaba entre 2 y 3 películas al año. Su presencia en taquilla era garantía de éxito, y las dos grandes potencias de la industria, Golden Harvest y Shaw Brothers Studio, competían constantemente por contar con él en sus producciones. En 1970, el panorama cinematográfico cambió con la creación de Golden Harvest por parte de Raymond Chow y Leonard Ho, ambos antiguos ejecutivos de Shaw Brothers. Aquella nueva compañía pronto se convirtió en un poderoso rival. El intercambio de actores entre estudios se volvió habitual, y en medio de esa lucha por el dominio del mercado, Wang Yu era una de las piezas más codiciadas, pero la historia del cine raramente permanece quieta. A principios de los años 70 apareció una figura destinada a cambiarlo todo: Bruce Lee. Su llegada fue un terremoto cultural. De la noche a la mañana, el reinado de Wang Yu se vio eclipsado por el fenómeno mundial que representaba Bruce Lee. Las revistas y periódicos de la época alimentaban constantemente la rivalidad entre ambos. Aunque fueron vistos juntos en varios eventos organizados por los grandes estudios de Hong Kong, y durante un tiempo se habló incluso de una película que reuniría a las dos estrellas, aquel proyecto nunca llegó a materializarse. La competencia, real o exagerada por la prensa, se convirtió en parte del mito. Para entender el ascenso de Wang Yu hay que retroceder algunos años. Nacido en Taiwán, desde joven practicó artes marciales como el karate y el tai chi. En 1963 llegó a Hong Kong para iniciar su carrera cinematográfica, y su destino cambió cuando el influyente director Zhang Che le ofreció el papel protagonista en la revolucionaria película One Armed Swordsman en 1967. Aquella producción redefinió el género wuxia y convirtió a Wang Yu en una estrella inmediata. No se conformó con actuar. En 1969 dirigió su propia película de Kung Fu, Dragon and Tiger Fight, iniciando una carrera detrás de las cámaras que consolidó aún más su influencia en el cine de acción asiático. A lo largo de su carrera participó en más de 70 películas como actor, director o guionista. Pero la industria cinematográfica de Hong Kong no era solo glamour y éxito. En aquellos años, la sombra del crimen organizado se extendía sobre muchos aspectos del negocio. Las tríadas, las mafias chinas, tenían presencia en la financiación, la distribución e incluso en la vida de algunos artistas. Diversos periódicos sensacionalistas de la época afirmaban que Wang Yu mantenía vínculos con la llamada Bamboo Union, una organización criminal taiwanesa. Su vida se vio marcada por enfrentamientos violentos y conflictos con otros grupos. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió el 10 de enero de 1981, en el conocido incidente del restaurante Tian Kitchen. Allí, Wang Yu fue gravemente herido tras un enfrentamiento con miembros de la Forces Gang, liderada por Liu Beimin. El actor había ofendido al jefe del grupo, y la respuesta fue brutal. Aquel suceso reflejaba el clima de tensión que rodeaba al mundo del cine en esa época. Tras la muerte de Bruce Lee en 1973, Wang Yu logró recuperar parte de su antiguo estatus dentro del cine de Hong Kong. Pero una nueva generación estaba en camino. Un actor acrobático, carismático y con un estilo completamente diferente estaba preparado para revolucionar el género: Jackie Chan. Con la llegada de Chan, el cine de artes marciales volvió a reinventarse, y el protagonismo cambió nuevamente de manos. En la década de 1990, Wang Yu se retiró gradualmente del cine y se dedicó a los negocios en Taiwán. Aún así, nunca se alejó completamente del mundo de las artes marciales. En 2011 participó en la obra Wushu de Yan Zidan y cofundó la Unión Profesional de Orientación de Artes Marciales de Taipei junto a Cao Chunxiun, convirtiéndose en su primer presidente. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por problemas de salud. Tras sufrir un primer derrame cerebral en 2011, en diciembre de 2016 padeció otro mucho más grave en un aeropuerto de Bangkok, mientras se preparaba para regresar a Taiwán.
Fue sometido a 2 cirugías cerebrales de emergencia y tuvo que enfrentarse a un largo proceso de rehabilitación. Finalmente, el 5 de abril de 2022, Jimmy Wang Yu falleció en el Hospital Chengxin de Taipei. Su legado permanece. Porque antes de Bruce Lee, antes de Jackie Chan, hubo un hombre que cambió para siempre la forma en que el público veía a los héroes del cine de artes marciales. Y ese hombre fue Jimmy Wang Yu.